¿Por qué todo el mundo odia a Enzo Fernández? Si se analiza el trayecto de Enzo Fernández bajo la prisma de la crítica más severa y sin concesiones, resulta indispensable despejar una narrativa apresurada. Aquel gesto o festejo de burla hacia los ingleses en el Mundial no representó en absoluto el nacimiento del rechazo ni el origen del descontento. Reducir la tiranteza entre el mediocampista argentino y el entorno británico a un episodio aislado sería pecar de una visión superficial. Aquel gesto no fue el origen del odio, fue en realidad la chispa precisa que hizo explotar un barril de pólvora que la prensa y la afición en Inglaterra ya llevaban meses llenando minuciosamente. Para los tabloides británicos, los analistas de televisión y el aficionado promedio, la provocación no ocurrió en un vacío conceptual, fue la gota que derramó un vaso repleto de agravios acumulados, tensiones no resueltas y una paciencia mediática completamente agotada. Entender el impacto de ese momento exige desglosar las razones concretas que transformaron un festejo de fútbol en una sentencia pública sobre el carácter del futbolista. Y aquí llega un punto muy importante, la hipocresía de morder la mano que te da de comer. Desde la óptica del crítico implacable, lo que más encendió la furia en el ecosistema futbolístico inglés no fue únicamente la burla en sí, sino la profunda falta de tacto e idoneidad del emisor. Existe un código no escrito en el fútbol global sobre la relación entre un atleta extranjero y el país que acoge y financia su vida profesional, un código que, a ojos de la afición inglesa, fue pisoteado sin el menor remordimiento. Enzo Fernández no es un espectador ajeno ni un rival lejano para el fútbol británico, es un actor central de la Premier League. Semana a semana el mediocampista cobra un salario millonario financiado por las arcas del Chelsea, una de las instituciones más tradicionales y adineradas de Londres. Su estatus socioeconómico, su proyección internacional cotidiana y el sustento de su carrera en la élite europea dependen de manera directa de la industria del fútbol inglés. Para el público británico existe una frontera ética muy clara entre la rivalidad deportiva y la ingratitud profesional. No se puede disfrutar del capital de un país durante la semana y ridiculizarlo en el escenario internacional durante el fin de semana. Acudir a una cita mundialista y dedicarle un gesto de burla o provocación explícita a la hinchada o a la nación que sostiene tu estilo de vida fue interpretado en las Islas Británicas como un acto de ingratitud absoluta y soberbia innecesaria. Para el análisis crítico en Inglaterra, el problema no radicó en la pasión desmedida del torneo, sino en la desconexión del jugador con la realidad que lo rodea. Por ejemplo, la falta de perspectiva. Resulta incomprensible para la prensa local que un futbolista dinamite el respeto de los aficionados que pagan una entrada para verlo en Stamford Bridge. También la arrogancia institucional es otro factor, porque la sensación de que el jugador se siente por encima de la cultura que lo acogió, utilizando un altavoz global para mofarse del país donde reside y trabaja, es realmente una falta de respeto. Y por supuesto, el gesto proyectó la imagen de un profesional dispuesto a morder la mano que lo alimenta, erosionando el puente de empatía con la propia tribuna que, en teoría, debería defenderlo cada fin de semana. Pero entonces los ingleses ya lo tenían en la mira. El festejo de Enzo Fernández no cayó sobre una hoja en blanco ni sobre una opinión pública neutral. En Inglaterra, la percepción sobre su figura ya estaba fuertemente polarizada. La prensa sensacionalista y gran parte de la afición británica llevaban tiempo acumulando agravios y esperando el momento justo para saldar cuentas. El gesto del Mundial simplemente encendió la mecha de dos antecedentes sumamente pesados. Por ejemplo, el arrastre del escándalo de 2024. Para comprender el nivel de irritación del público británico es necesario recordar que en Inglaterra la lucha contra la discriminación, el racismo y la incorrección política en el deporte no es un tema secundario, es una prioridad institucional y social con tolerancia cero. Tras los incidentes ocurridos en el autobús de la selección argentina tras la consecución de la Copa América 2024, una parte sustancial de la opinión pública inglesa nunca le otorgó un perdón sincero a Enzo Fernández. Mientras que en otros contextos geográficos el episodio del autobús se intentó amortiguar bajo la etiqueta de festejo de vestuario, en el Reino Unido se juzgó con la severidad de un estándar ético innegociable. Aunque hubo disculpas formales e intervenciones institucionales en el Chelsea, el aficionado inglés se mantuvo en un estado de escepticismo permanente. Cuando Fernández realizó la burla en el Mundial, la narrativa británica conectó de inmediato ambos puntos.
El gesto no era un hecho aislado, sino la prueba definitiva de que el jugador no había aprendido nada sobre respeto ni sensibilidad cultural. A la tensión moral se le sumaba un factor puramente financiero y deportivo, el costo de su traspaso. Los 120 millones de euros pagados por el Chelsea convirtieron a Enzo Fernández en una de las transferencias más caras en la historia del fútbol británico y en la Premier League. Ese número funciona como una diana gigante sobre la espalda de cualquier futbolista. Los medios deportivos británicos como The Sun, Daily Mail, entre otros, son implacables con las contrataciones astronómicas. Cuando un jugador cuesta más de 100 millones de euros, la prensa exige actuaciones semanales de supercrack, liderazgos intachables y números determinantes. Cualquier mes flojo, cualquier bajón físico, cualquier rendimiento irregular es analizado con una lupa desproporcionada. Los medios ya venían afilando los cuchillos por no considerar que el rendimiento en cancha justificara semejante inversión. Por ende, estaban a la caza de cualquier tropiezo extradeportivo para saltarle directamente al cuello. Desde una perspectiva analítica sobre la idiosincrasia del fútbol argentino, o al menos de un sector muy marcado del mismo, existe una tendencia cultural profundamente arraigada, la costumbre de picantear, de doblar la apuesta y responder a la presión externa mediante la confrontación directa. Cuando un futbolista se encuentra contra las cuerdas rodeado por cuestionamientos sobre su juego, su precio o su conducta, existen dos caminos tácticos en el plano mediático y emocional: refugiarse en el entrenamiento, evitar declaraciones altisonantes y dejar que el rendimiento sobre el césped acalle los rumores de forma silenciosa. Y la otra, aceptar el combate mediático, desafiar a la tribuna rival y devolver los ataques con gestos de socarronería o provocación explícita. Enzo Fernández eligió la segunda vía. Aún así, lo que en el ecosistema del fútbol sudamericano suele catalogarse, celebrarse o justificarse bajo los conceptos de mística, picardía criolla o carácter competitivo, en el resto del planeta futbolístico no se ve así. Para la prensa internacional y con especial énfasis para el rigor de la prensa inglesa, la insistencia en este patrón no proyecta fortaleza, proyecta debilidad emocional e inmadurez. Por ejemplo, la falta de educación deportiva, la incapacidad de ganar o competir con elegancia necesitando pisotear moralmente al adversario tras el resultado. También la mala clase, utilizar el altavoz del triunfo para saldar cuentas personales en lugar de honrar el juego. Y por supuesto el ego desmedido, priorizar la catarsis individual y la vindicación personal por encima de la estabilidad institucional del club que representa y de la imagen del deporte. Este patrón de conducta terminó por agotar el crédito de paciencia que cualquier analista internacional pudiera concederle. La provocación constante cesa de ser un rasgo de color para convertirse en una actitud insostenible. El gesto de burla hacia los ingleses en la cita mundialista no puede entenderse como una chispa fortuita en un prado verde. Fue la primera chispa encendida arrojada directamente al centro de un barril de pólvora seco y saturado. La prensa británica y la afición no se indignaron únicamente por lo que vieron en las pantallas durante 90 minutos. Se indignaron porque ese instante representó el clímax de una historia de frustraciones, rechazos éticos y cuestionamientos económicos que venían gestándose desde hace años sobre Enzo Fernández. Ese gesto en el Mundial fue, en última instancia, la excusa perfecta que el ecosistema del fútbol inglés estaba aguardando pacientemente. Fue el argumento idóneo para crucificarlo de manera definitiva ante la opinión pública y cerrar el debate con una frase lapidaria que venían masticando desde su llegada a Londres. Esa frase decía: "Lo ven, teníamos razón sobre él desde el primer día". Si te ha gustado este video, no olvides apoyarnos y será hasta la próxima.